En los salones de Tombstone susurraban su nombre con una mezcla de respeto y terror. Decían que cuando Nathan Blackwood llegaba a un pueblo, los perros dejaban de ladrar y los niños se escondían detrás de las faldas de sus madres. Pero antes de convertirse en la leyenda que helaba la sangre de los forajidos más curtidos, Nathan había sido algo completamente diferente. Un niño de ojos brillantes que creía en la justicia, en la bondad humana y en que el mundo tenía sentido. Esta es la historia de cómo los horrores más inimaginables forjaron al pistolero más temido del oeste. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. Nathan Blackwood tenía 12 años cuando vio por primera vez lo que los hombres podían hacerse unos a otros sin pestañear. Era el otoño de 1847 en Cedar Falls, Kansas. Un pueblo pequeño donde el maíz crecía alto y las familias se conocían por generaciones. Su padre, Samuel Blackwood, era el sheriff del condado, un hombre de principios férreos que enseñaba a su hijo que la ley existía para proteger a los inocentes y que un hombre bueno siempre debía ponerse del lado de lo correcto. La casa de 1917. Los Blackwood se alzaba al final de la calle principal, una construcción sólida de madera y piedra con un porche amplio, donde Nathan solía sentarse después de la escuela a pulir las botas de su padre y escuchar historias sobre criminales, capturados y justicia servida. Samuel le explicaba que ser sheriff no era solo portar una placa, sino cargar con la responsabilidad de toda una comunidad. Un día, hijo, le decía mientras limpiaba meticulosamente su revólver Colt Navy, tú también vas a tener que decidir qué clase de hombre quieres ser cuando el mundo te muestre su lado más oscuro. Nathan admiraba a su padre más que a nadie en el mundo. Samuel Blackwood era respetado por todos en Cedar Falls, desde el banquero Jeremiah Walsh hasta la viuda Morrison que vendía tartas en la plaza. Cuando caminaba por la calle, los hombres se quitaban el sombrero y las mujeres sonreían con genuino afecto. Era el tipo de sheriff que resolvía disputas con palabras antes que con balas, que ayudaba a levantar graneros quemados y que nunca cobraba más impuestos de los necesarios. La madre de Nathan, Elizabeth, era una mujer de cabello castaño y manos suaves que dirigía el pequeño hospital del pueblo. Había estudiado medicina en Chicago antes de casarse con Samuel, algo inusual para una mujer de su época, pero que la convertía en una figura casi mítica para Nathan. Ella le enseñó a leer latín médico, a identificar hierbas curativas y, más importante, a ver el dolor detrás de la ira de las personas. La gente no nace mala, Nathan, solía decirle mientras vendaba las heridas de algún vaquero borracho. Se vuelve mala cuando el mundo les duele demasiado y no saben cómo sanar. Cedar Falls era el tipo de lugar donde las tragedias eran raras y las alegrías se compartían. Nathan conocía a cada familia, cada caballo, cada perro del pueblo. Jugaba con los hijos del herrero, Thomas Murphy, y ayudaba al viejo Pete Harrison a alimentar sus cerdos después de la escuela. Los domingos, toda la familia asistía a la iglesia metodista donde el reverendo Adams predicaba sobre la misericordia divina y la importancia de cuidar al prójimo. Pero Cedar Falls, como muchos pueblos fronterizos, vivía en una burbuja frágil, de civilización rodeada de un territorio vasto y lawless, donde la violencia era moneda corriente. A 30 millas al sur estaba la frontera con territorio indio, y a 40 millas al oeste comenzaban las tierras salvajes, donde bandidos, desertores y hombres sin ley encontraban refugio. Samuel lo sabía, pero creía firmemente que la justicia y el orden podían extenderse gradualmente, pueblo por pueblo, familia por familia.
Nathan compartía esa fe. En la escuela escribía composiciones sobre cómo algún día sería sheriff como su padre, pero mejor. Sería el tipo de lawman que no necesitaría usar jamás su arma, porque encontraría maneras de hacer entrar en razón hasta al criminal más empedernido. Dibujaba mapas imaginarios de un oeste donde cada pueblo tendría su sheriff honesto, su doctor dedicado, su escuela llena de niños y donde las familias podrían viajar sin miedo de un lugar a otro. El primer indicio de que ese mundo ideal estaba a punto de colapsar llegó en forma de rumores. Comerciantes que llegaban de pueblos vecinos hablaban en voz baja sobre redadas violentas, familias enteras desaparecidas, granjas quemadas hasta los cimientos. Mencionaban nombres que Nathan nunca había escuchado. La banda de los hermanos Crane, forajidos que no se conformaban con robar bancos o asaltar diligencias. Según los relatos, destruían por placer, mataban por diversión y dejaban tras de sí un rastro de horror que helaba la sangre. Samuel escuchaba estos reportes con el ceño fruncido, pero mantenía su optimismo. Son solo historias exageradas, le decía a Elizabeth durante las cenas. Siempre que hay problemas en la frontera, los rumores crecen como hierba mala. Cedar Falls está bien protegido, tenemos buena gente, buenas defensas, y yo conozco a cada alma que vive aquí. Nathan quería creer a su padre, pero algo en el aire había cambiado. Los comerciantes ya no sonreían tanto. Los vaqueros que llegaban de las rutas largas parecían más nerviosos, y algunas noches escuchaba a sus padres susurrar en voz baja después de que él, supuestamente, se había ido a dormir. Una noche, mientras fingía estar dormido, oyó a su madre preguntarle a Samuel si no sería prudente mudarse temporalmente a Kansas City hasta que la situación se calmara. Elizabeth, respondió su padre con firmeza, si todos los sheriffs buenos huyen cuando las cosas se ponen difíciles, ¿quién va a proteger a las familias que no pueden marcharse? Yo juré defender este pueblo, y eso es exactamente lo que voy a hacer. La última semana de octubre trajo consigo un frío prematuro y una sensación de inquietud que parecía filtrarse desde el horizonte como niebla venenosa. Nathan notó que su padre había comenzado a revisar las armas con más frecuencia, que había hablado discretamente con los hombres más confiables del pueblo sobre estar preparados para cualquier cosa, y que había enviado a buscar munición extra desde Topeka. El viernes por la noche, Nathan estaba en su habitación leyendo un libro sobre exploradores cuando escuchó cascos de caballos aproximándose por la calle principal. No era inusual que llegaran viajeros tarde, pero algo en el ritmo de los cascos lo hizo asomarse a la ventana. Bajo la luz pálida de la luna, vio 3 jinetes deteniéndose frente a la oficina del sheriff. Eran hombres grandes, vestidos con abrigos largos y sombreros que ocultaban sus rostros. Samuel salió a recibirlos, con la mano descansando casualmente sobre la culata de su revólver. Nathan no pudo escuchar la conversación, pero vio a su padre asentir varias veces antes de que los forasteros se alejaran hacia la pensión de Martha Stevens. Esa noche, Samuel parecía preocupado durante la cena, pero cuando Elizabeth le preguntó sobre los visitantes, solo dijo que eran cazarrecompensas, siguiendo una pista fría. El sábado amaneció gris y ventoso. Nathan ayudó a su padre con las tareas matutinas, alimentando a los caballos en el establo detrás de la oficina del sheriff y organizando los carteles de Se Busca que habían llegado desde la capital del estado. Mientras trabajaban, Samuel le habló sobre la importancia de mantenerse alerta pero no paranoico, de confiar en la gente pero verificar sus intenciones, de ser valiente pero no imprudente. Nathan, le dijo mientras colgaba un nuevo cartel en la pared, quiero que sepas que pase lo que pase, tu madre y yo estamos orgullosos del joven en que te estás convirtiendo.
Tienes un corazón bueno y una mente clara. Esas son las cualidades que realmente importan en un hombre. Nathan no entendía por qué su padre sonaba como si se estuviera despidiendo, pero algo en su tono lo hizo prestar atención. «Papá, ¿va a pasar algo malo?» Samuel puso una mano en el hombro de su hijo. «No lo sé, muchacho, pero si pasa, quiero que recuerdes que siempre hay una elección entre hacer lo correcto y hacerlo fácil. Y un Blackwood siempre elige lo correcto, sin importar el costo». Esa noche Nathan fue a dormir con un nudo en el estómago que no sabía explicar. Se despertó antes del amanecer con el sonido de caballos, muchos caballos, aproximándose por todos los caminos que llevaban a Cedar Falls. Se asomó a la ventana y vio algo que jamás olvidaría. Al menos 20 jinetes emergiendo de la bruma, matinal como apariciones del infierno, rodeando el pueblo en un movimiento coordinado y silencioso. Nathan corrió al cuarto de sus padres. Samuel ya estaba despierto, vistiéndose rápidamente mientras Elizabeth empacaba algunas pertenencias en una bolsa pequeña. «Nathan», dijo su padre sin volverse, «quiero que tomes a tu madre y vayan al sótano de la iglesia. El reverendo Adams sabe qué hacer, no salgan hasta que yo vaya a buscarlos. Pero papá...» «Ahora, Nathan». El tono de Samuel no admitía discusión. Era la primera vez que Nathan lo había oído hablar así. Elizabeth tomó la mano de su hijo, pero Nathan se resistió. A través de la ventana podía ver a su padre caminando hacia la calle principal, donde algunos hombres del pueblo ya se habían reunido con rifles y escopetas. El herrero Murphy estaba allí, junto con el banquero Walsh, el viejo Pete Harrison y varios más. Parecían decididos, pero terriblemente superados en número. «Mamá», susurró Nathan, «tenemos que ayudarlo». Elizabeth lo miró con lágrimas en los ojos. «La mejor manera de ayudar a tu padre es hacer lo que nos pidió. Nathan, por favor». Pero Nathan ya había tomado su decisión. Mientras Elizabeth terminaba de empacar, él se escabulló por la puerta trasera y corrió hacia el granero de heno detrás de la iglesia, desde donde podría ver todo lo que pasaba en la plaza principal, sin ser detectado. Lo que Nathan presenció en las siguientes 2 horas destruyó para siempre su fe en la bondad humana y plantó las primeras semillas del hombre implacable en que se convertiría. El granero olía a heno viejo y madera húmeda. Nathan se agazapó entre las balas de paja, con el corazón martilleando contra sus costillas, mientras observaba la plaza principal a través de una grieta en las tablas. Los jinetes se habían distribuido estratégicamente por todo Cedar Falls, bloqueando cada salida del pueblo con una precisión militar que helaba la sangre. Desde su escondite pudo ver claramente al líder de la banda. Era un hombre alto y delgado, vestido completamente de negro, con una barba rala que le daba un aspecto cadavérico. Montaba un semental negro que parecía tan siniestro como su dueño, y en su cinturón llevaba no 1, sino 2 revólveres Colt, con cachas de marfil tallado. Nathan nunca había visto a alguien que irradiara tanta malevolencia simplemente por existir. «Sheriff Blackwood», gritó el hombre de negro con una voz que cortaba el aire matinal como un látigo. «Soy Mordecai Crane. Creo que ya ha oído hablar de mí». Samuel emergió de detrás de una carreta volcada, rifle en mano, flanqueado por 6 hombres del pueblo. Nathan sintió un destello de orgullo al ver que su padre no temblaba, que su voz sonaba firme cuando respondió. «He oído los rumores, Crane. También he oído que eres un cobarde que solo ataca pueblos indefensos». La risa de Mordecai sonó, como cristales rompiéndose. «¿Indefenso? No veo ningún pueblo indefenso aquí. Veo a un sheriff testarudo y a unos cuantos granjeros que no saben cuándo rendirse». Nathan contó mentalmente a los bandidos.
23 hombres, todos armados hasta los dientes, algunos con rifles de repetición que había visto en catálogos, pero nunca en persona. Los hombres de su padre eran valientes, pero tenían escopetas de caza y rifles viejos. Era como comparar «¡Lobos con corderos! ¿Qué quieres, Crane?», preguntó Samuel manteniendo su rifle apuntado hacia el líder. «Quiero que este pueblo aprenda una lección», respondió Mordecai con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Verás, sheriff, corrieron rumores de que Cedar Falls era demasiado próspero, demasiado feliz. Eso me molesta. La felicidad debería tener un precio». Nathan vio cómo su padre intercambiaba una mirada rápida con Murphy el herrero. Había un plan, algún tipo de señal que habían acordado. Su corazón se aceleró cuando se dio cuenta de que los hombres del pueblo se estaban posicionando para un tiroteo que no podrían ganar. «Tienes una opción, Blackwood», continuó Crane, desmontando lentamente de su caballo. «Puedes entregarme las llaves del banco, los registros de todas las propiedades del pueblo y a tu linda esposa para que mis muchachos se diviertan un rato. A cambio, solo mataremos a la mitad de la población». La furia que cruzó el rostro de Samuel fue como ver un relámpago en una tormenta. «Antes prefiero morir». «Eso se puede arreglar», dijo Crane, y su mano se movió hacia su pistola. Todo sucedió en segundos. Samuel levantó su rifle, Murphy gritó una señal y los hombres del pueblo abrieron fuego. Pero los bandidos estaban esperando exactamente esa reacción. El tiroteo que siguió fue brutal y desigual. Nathan vio caer a Murphy con 3 balazos en el pecho. Vio al viejo Pete Harrison tropezar y rodar detrás de un barril mientras la sangre se extendía por su camisa. El banquero Walsh intentó correr hacia la oficina del sheriff, pero una bala le atravesó la espalda, haciéndolo caer de bruces en el lodo. Samuel luchó como un demonio, disparando con precisión mortal y derribando a 2 bandidos antes de que una bala le destrozara el hombro izquierdo. Nathan vio a su padre tambalearse pero seguir disparando, gritando órdenes a los supervivientes, negándose a rendirse incluso cuando era obvio que la batalla estaba perdida. Entonces Nathan vio algo que cambiaría su vida para siempre. Un movimiento en la colina detrás del pueblo, donde un jinete solitario observaba la masacre desde la distancia. El hombre montaba un caballo blanco y llevaba un abrigo gris que ondulaba en el viento. Incluso desde lejos, Nathan pudo percibir algo diferente. En él, una quietud que contrastaba completamente con el caos de abajo. El tiroteo había durado menos de 5 minutos cuando terminó. Samuel yacía inconsciente junto a la fuente de la plaza, sangrando profusamente. Los otros defensores del pueblo estaban muertos o heridos de gravedad. Mordecai Crane caminó entre los cuerpos con la casual indiferencia de alguien inspeccionando. Ganado por preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. «Reúnan a todos los habitantes», gritó a sus hombres. «Quiero ver a cada alma viviente de este pueblo maldito en la plaza en 10 minutos». Nathan vio con horror cómo los bandidos irrumpían en las casas, arrastrando a familias enteras hacia la plaza. Allí estaba la señora Morrison con sus 3 hijos pequeños, llorando y abrazándolos contra su pecho. El reverendo Adams fue empujado brutalmente desde la iglesia, con el labio partido y la sotana desgarrada. Docenas de vecinos que Nathan conocía desde la infancia fueron forzados a arrodillarse en el lodo mientras los bandidos los apuntaban con rifles. Nathan buscó desesperadamente a su madre entre la multitud, pero no la vio. Con suerte había llegado al sótano de la iglesia antes de que los bandidos la encontraran. Esa pequeña esperanza era lo único que lo mantenía cuerdo mientras presenciaba lo que venía a continuación.
Mordecai Crane se subió al brocal de Moensit la fuente y extendió los brazos como un predicador malévolo. Ciudadanos de Cedar Falls, hoy van a aprender por qué no conviene ser demasiado prósperos en territorio de los Crane. Uno de sus lugartenientes, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba toda la cara, arrastró a Samuel hasta los pies de Mordecai. Su padre estaba semiconsciente, la sangre empapando su camisa, pero sus ojos aún mostraban desafío. Este hombre, dijo Crane, pensó que podía desafiarme, pensó que su pequeña placa lo hacía invencible. Desenfundó uno de sus revólveres y apuntó a la cabeza de Samuel. Vamos a enseñarle lo equivocado que estaba. En ese momento, cuando Nathan creía que iba a ver morir a su padre, sucedió algo que nadie esperaba. El sonido de un disparo atravesó el aire, pero no vino de la pistola de Crane. El bandido que sostenía a Samuel se desplomó con un agujero perfecto en el centro de la frente. Todos los ojos se volvieron hacia la colina, donde el jinete del caballo blanco había desmontado y sostenía un rifle de largo alcance. Incluso a esa distancia, Nathan pudo ver que el arma era algo especial, con una mira telescópica que brillaba bajo el sol matinal. ¡Maldición!, rugió Crane. ¡Mátenlo! Varios bandidos apuntaron hacia la colina, pero el tirador misterioso ya se había movido. Otro disparo resonó y otro bandido cayó. Luego otro. Cada bala encontraba su blanco con una precisión sobrenatural, como si el tirador pudiera ver a través del tiempo y el espacio. Nathan observó fascinado cómo el hombre de la colina descendía hacia el pueblo, moviéndose de roca en roca, de árbol en árbol, nunca exponiéndose más de un segundo, pero siempre encontrando el ángulo perfecto para su siguiente disparo. No era solo un buen tirador. Era algo que Nathan nunca había visto. Antes, un cazador de hombres. Es solo un hombre, gritó Crane. Pero Nathan pudo detectar el nerviosismo en su voz. Rodéenlo, búsquenlo. Pero el forastero parecía estar en todas partes y en ninguna a la vez. Un destello de su abrigo gris aparecía detrás del granero, y cuando los bandidos corrían hacia allá, otro de sus compañeros caía desde una dirección completamente diferente. Era como pelear contra un fantasma que conocía cada rincón del terreno mejor que ellos. Nathan contó 9 bandidos muertos en menos de 10 minutos. Los sobrevivientes empezaban a ponerse nerviosos, apuntando sus armas en todas direcciones, gritándose órdenes contradictorias. Crane había perdido el control de la situación, y todos lo sabían. Entonces, tan súbitamente como había comenzado, el tiroteo se detuvo. Un silencio sobrenatural se extendió sobre Cedar Falls, roto solo por los gemidos de los heridos y el llanto de los niños asustados. Nathan escudriñó el paisaje, buscando algún rastro del tirador misterioso, pero era como si hubiera desaparecido. En el aire, «¡Muéstrense, maldito cobarde!», gritó Crane, su voz quebrándose por la frustración. «¡Peleen como un hombre!». La respuesta llegó desde el campanario de la iglesia, donde una figura apareció como si hubiera estado allí todo el tiempo. El hombre se incorporó lentamente con el rifle todavía en sus manos, y su voz atravesó la plaza con una calma que helaba la sangre. «Ya peleé como un hombre», dijo. «Durante 4 años en Virginia, en Antietam, en Gettysburg. Aprendí a matar de lejos, de cerca, de día, de noche. Aprendí que algunos hombres no merecen la oportunidad de rendirse». Nathan vio que Crane retrocedía involuntariamente. Había algo en la voz del forastero que trascendía la simple amenaza. Era la voz de alguien que había visto los horrores de la guerra y había regresado con habilidades que ningún hombre debería poseer. «¿Quién diablos eres?», demandó Crane. El hombre bajó del campanario con movimientos fluidos, como un felino grande descendiendo de un árbol. Cuando llegó a la plaza, Nathan pudo verlo claramente por primera vez. Era un hombre
de mediana edad, tal vez 35 años, con cabello rubio cenizo y ojos del color del acero. Su rostro estaba marcado por líneas que hablaban de demasiadas batallas y muy poco sueño. Llevaba un revólver en la cadera derecha y una pistola más pequeña en una funda de hombro bajo el abrigo. «Mi nombre es Marcus Steele», dijo, y Nathan notó que varios de los bandidos sobrevivientes intercambiaron miradas nerviosas. Era un nombre que conocían, una leyenda que preferían no encontrar. «Y ustedes van a largar de este pueblo ahora mismo». Crane intentó recuperar su bravuconería. «¿Tú y qué ejército, Steele?» Marcus sonrió, pero no había humor en esa expresión. «Yo soy mi propio ejército, y ustedes son 14 hombres asustados que acaban de descubrir que matar gente inocente es más fácil que enfrentar a alguien que puede devolver el golpe». Nathan vio cómo la dinámica de poder había cambiado completamente. Los bandidos que minutos antes habían sido depredadores confiados, ahora parecían presas acorraladas. Algunos ya estaban mirando hacia sus caballos, calculando si podrían llegar hasta ellos antes de que Marcus Steele decidiera que ya había tenido suficiente paciencia. «Esto no ha terminado», gruñó Crane, pero su voz sonaba hueca. Hizo una seña a sus hombres sobrevivientes. «Nos vamos, por ahora. Si vuelvo a verlos por estos rumbos», dijo Marcus, con una tranquilidad que era más aterradora que cualquier amenaza, «no habrá conversación, solo habrá muerte». Los bandidos montaron sus caballos con una prisa que bordeaba el pánico. Crane fue el último en irse, lanzando una mirada llena de odio hacia Marcus Steele, antes de espolear su caballo y desaparecer en una nube de polvo junto con los restos de su banda. Nathan permaneció oculto en el granero, observando cómo Marcus se arrodillaba junto a su padre, revisando sus heridas con manos expertas. El forastero tenía conocimientos médicos. Eso era evidente. Con movimientos eficientes, improvisó un torniquete para detener la hemorragia del hombro de Samuel y lo ayudó a incorporarse. «¿Dónde está el doctor?», preguntó Marcus. «Mi esposa», murmuró Samuel con voz ronca. «Elizabeth es médico, pero no sé...» «La encontraremos», prometió Marcus. «Primero necesitamos llevarlo a un lugar seguro». Nathan vio cómo Marcus ayudaba a su padre a ponerse en pie, sosteniendo todo su peso sin esfuerzo aparente. Había algo en la forma en que el forastero se movía, una economía de movimiento que hablaba de años de entrenamiento y combate. No desperdiciaba ni un gesto, ni una palabra, ni un segundo. Mientras Marcus ayudaba a los heridos y organizaba a los supervivientes, Nathan permaneció en su escondite, luchando con emociones que nunca había experimentado. Había visto morir a hombres que conocía desde la infancia. Había visto a su padre caer. Había presenciado una masacre que habría destruido Cedar Falls para siempre si no hubiera sido por la intervención de un solo hombre. Pero más que eso, había visto algo que cambiaría para siempre su comprensión del mundo. Había visto que existían hombres como Marcus Steele, guerreros forjados en fuegos que Nathan apenas podía imaginar, capaces de enfrentar el mal puro con una fuerza igual y opuesta. Por primera vez en su vida, Nathan Blackwood entendió que la justicia y la bondad no siempre eran suficientes. A veces, para proteger a los inocentes, había que convertirse en algo más oscuro, más peligroso, más implacable que aquellos contra quienes luchaba. Mientras observaba a Marcus Steele trabajar, ayudando a los heridos con la misma precisión letal con que había eliminado a los bandidos, Nathan sintió que algo fundamental se movía en su interior. La semilla de lo que se convertiría había sido plantada, y aunque aún no lo sabía, su transformación había comenzado. El niño que creía en la justicia simple estaba muriendo.
En su lugar, algo más duro y más terrible estaba naciendo. Nathan permaneció oculto en el granero durante 3 horas después de que los bandidos se marcharan, no por cobardía, sino porque su mente infantil luchaba por procesar lo que había presenciado. Cuando finalmente emergió, Cedar Falls parecía un pueblo fantasma. Los cuerpos habían sido cubiertos con mantas. Las ventanas rotas estaban siendo reparadas con tablones, y un silencio pesado se extendía sobre las calles como un sudario. Su madre, Elizabeth, había sido encontrada en el sótano de la iglesia, ilesa pero en shock. Nathan la vio trabajando mecánicamente sobre las heridas de su padre en lo que quedaba de su consulta médica, sus manos temblando ligeramente mientras limpiaba la herida del hombro. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de compasión, ahora parecían vidriosos, como si parte de su alma hubiera sido arrancada junto con la inocencia del pueblo. «Nathan», susurró cuando lo vio entrar, «gracias a Dios que estás bien». Pero Nathan no se sentía bien. Se sentía como si hubiera envejecido años en una sola mañana. Cuando abrazó a su madre, pudo sentir cómo temblaba, y cuando miró a su padre inconsciente en la camilla improvisada, vio por primera vez la fragilidad de los adultos que siempre había considerado invencibles. Marcus Steele había establecido su campamento temporal en la oficina del sheriff, limpiando meticulosamente sus armas mientras vigilaba las entradas del pueblo. Nathan lo observó desde la puerta, fascinado por la forma en que el hombre desmontaba su rifle de largo alcance, inspeccionaba cada componente y lo volvía a ensamblar con movimientos que hablaban de miles de repeticiones. «Puedes entrar, muchacho», dijo Marcus sin levantar la vista de su rifle. «Sé que has estado ahí parado durante 10 minutos». Nathan se sobresaltó. No había hecho ruido, estaba seguro de ello. ¿Cómo sabía que estaba aquí? Marcus finalmente levantó la mirada, y Nathan se encontró con ojos que parecían haber visto demasiado mundo. Cuando has vivido tanto tiempo como yo, sabiendo que en cualquier momento alguien puede intentar matarte, desarrollas ciertos instintos. Tu sombra cambió la luz que entraba por la puerta. Nathan entró tímidamente, manteniendo distancia, pero incapaz de apartar la mirada del arsenal que Marcus tenía desplegado sobre el escritorio de su padre. Además del rifle de largo alcance, había 2 revólveres Colt Navy, una pistola pequeña de un solo tiro que cabía en la palma de la mano, y algo que Nathan nunca había visto, un cuchillo de combate con grabados extraños en la hoja. «¿Dónde aprendió a disparar así?», preguntó Nathan, su voz apenas un susurro. Marcus siguió limpiando el cañón de uno de sus revólveres. «En lugares donde, si no aprendías rápido, morías más rápido. Virginia, Pensilvania, Tennessee, lugares donde la diferencia entre vivir o morir se medía en fracciones de segundo». Fue soldado, francotirador del Ejército de la Unión. Le dice 4º Regimiento de Voluntarios de Connecticut. Marcus guardó silencio por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Mi trabajo era eliminar objetivos específicos desde distancia, oficiales confederados, francotiradores enemigos, cualquiera que representara una amenaza táctica». Nathan tragó saliva. «¿Mató a muchos hombres?». Marcus detuvo su trabajo y miró directamente a Nathan. «Demasiados para contarlos, muchacho, y cada uno de ellos me cambió un poco. Cuando terminó la guerra, ya no era el hombre que se había alistado». Había algo en la forma en que Marcus hablaba que hipnotizaba a Nathan. No había fanfarronería, no había orgullo, solo una aceptación fría de hechos que habían moldeado su existencia. Era como si estuviera hablando de una profesión cualquiera, excepto que su profesión era matar con precisión quirúrgica. «¿Por qué nos ayudó?», preguntó Nathan. Marcus volvió su atención al revólver. «Estaba pasando por aquí cuando escuché
Los disparos. Vi lo que estaba sucediendo desde la colina. Hizo una pausa. He visto demasiadas masacres, muchacho. A veces un hombre se cansa de presenciar atrocidades sin hacer nada al respecto. ¿Va a quedarse? Solo hasta que tu padre pueda volver a ponerse en pie y hasta que estemos seguros de que Crane no va a regresar. Marcus ensambló el revólver con movimientos fluidos. Después seguiré mi camino. Nathan sintió una punzada de desilusión que no pudo explicar. Durante las siguientes semanas, mientras Cedar Falls lentamente comenzaba a sanar, Nathan se convirtió en la sombra silenciosa de Marcus Steele. El hombre no le había dado permiso para seguirlo, pero tampoco se lo había prohibido, así que Nathan lo observaba desde la distancia, estudiando cada movimiento, cada gesto, cada decisión. Marcus había establecido rutinas precisas que Nathan comenzó a memorizar. Se despertaba antes del amanecer y pasaba una hora practicando ejercicios de tiro con balas de madera en un área despejada detrás del pueblo. No era solo práctica de puntería. Nathan lo vio practicar desenfundes desde diferentes posiciones, recarga rápida mientras se movía y disparos desde ángulos imposibles. Por las mañanas, Marcus patrullaba el perímetro del pueblo, pero no de la manera casual en que Samuel solía hacerlo. Se movía como un depredador, checando rastros que Nathan ni siquiera podía ver, identificando cambios en el terreno que indicaran la presencia de jinetes, estableciendo líneas de tiro claras desde posiciones defensivas naturales. Nathan notó que Marcus nunca se relajaba completamente. Incluso cuando comía o bebía café, sus ojos constantemente escaneaban el entorno. Sus manos nunca se alejaban demasiado de sus armas, y su cuerpo mantenía una tensión sutil que sugería que podía explotar en acción letal en cualquier momento. ¿Por qué siempre está tan alerta?, le preguntó Nathan una tarde, cuando finalmente reunió el valor para acercarse. Marcus estaba sentado en el porche de la oficina del sheriff, aparentemente relajado, pero Nathan había aprendido a leer las señales. Porque los hombres como Mordecai Crane no olvidan las humillaciones, muchacho, y porque en mi línea de trabajo bajar la guardia, aunque sea por un minuto, puede significar despertar muerto. ¿Cuál es su línea de trabajo? Marcus lo miró con una expresión que Nathan no pudo descifrar. Soy lo que la gente educada llama un solucionador de problemas. Cuando hay problemas que la ley normal no puede manejar, la gente me busca. Como un cazarrecompensas, a veces. Otras veces soy más como un exterminador. Marcus se levantó y se alejó, dejando a Nathan con más preguntas que respuestas. Esa noche, Nathan escuchó a sus padres hablar en voz baja en la habitación contigua. Su padre se estaba recuperando bien, pero Elizabeth estaba preocupada por la influencia que Marcus podría estar teniendo en su hijo. Samuel, el niño lo sigue como un cachorro, susurró Elizabeth. Y ese hombre, hay algo oscuro en él, algo peligroso. Steele nos salvó la vida, respondió Samuel. Sin él estaríamos todos muertos. No discuto eso. Pero Nathan lo mira como si fuera algún tipo de héroe, y no estoy segura de que eso sea saludable. Ese hombre ha matado a muchas personas, Samuel. Lo lleva en los ojos. Nathan se alejó de la puerta, pero las palabras de su madre se quedaron con él. ¿Era malo admirar a alguien que había salvado su pueblo? ¿Era malo querer aprender de alguien que tenía el poder de proteger a los inocentes? Al día siguiente, Nathan encontró a Marcus limpiando su rifle en el establo. Se armó de valor y se acercó con una pregunta que había estado formulando durante días. ¿Podría enseñarme a disparar? Marcus levantó la vista, sorprendido. ¿Por qué querrías aprender? Porque no quiero volver a sentirme inútil, respondió Nathan con una honestidad que lo sorprendió incluso a él. Cuando esos hombres atacaron nuestro pueblo, no pude hacer nada para ayudar.
Solo pude esconderme y mirar. Marcus estudió el rostro del niño durante un largo momento. «¿Qué edad tienes, muchacho?» «12 años. Yo tenía 14 cuando disparé. Mi primera arma. 15 cuando maté a mi primer hombre». Marcus se inclinó hacia adelante. «¿Estás seguro de que quieres caminar por ese sendero? Porque una vez que empiezas, nunca puedes volver atrás completamente». Nathan pensó en su padre herido, en los hombres buenos que habían muerto, en la mirada de terror en los ojos de su madre. «Estoy seguro». Marcus asintió lentamente. «Muy bien, pero vamos a hacer esto correctamente. Primero vas a aprender disciplina, luego responsabilidad, después técnica, y solo al final, si demuestras que puedes manejarlo, aprenderás a matar». Durante las siguientes 2 semanas, Marcus sometió a Nathan a un entrenamiento que era parte educación militar, parte lección de supervivencia y parte prueba de carácter. No le permitió tocar un arma durante los primeros 5 días. En su lugar, lo hizo practicar ejercicios de concentración, control de respiración y, lo más importante, disciplina mental. «Un arma es solo una herramienta», le explicó Marcus, mientras Nathan practicaba mantener una piedra en equilibrio en su mano extendida durante largos minutos. «La verdadera arma es tu mente. Si no puedes controlar tus emociones, si no puedes pensar claramente bajo presión, entonces no importa qué tan bien dispares, estarás muerto». Nathan aprendió a moverse en silencio, a leer rastros en el suelo, a identificar sonidos que la mayoría de la gente ignoraba. Marcus le enseñó que la supervivencia dependía tanto de lo que no hacías como de lo que hacías. No hacer ruido innecesario, no mostrar miedo, no desperdiciar munición, no subestimar nunca a un enemigo. Cuando finalmente le permitió sostener un revólver descargado, Nathan se sintió como si estuviera cruzando una línea invisible. El arma era más pesada de lo que había esperado, y el metal frío contra su palma le envió un escalofrío por la espina dorsal. «Regla número 1», dijo Marcus con voz severa. «Nunca apuntes un arma a algo que no estés dispuesto a destruir. Completamente. Regla número 2. Siempre asume que un arma está cargada, incluso cuando sabes que no lo está. Regla número 3. No saques tu arma a menos que estés preparado para usarla». Nathan memorizó cada palabra, cada gesto, cada lección. Pero mientras aprendía las técnicas de Marcus, también comenzó a notar algo más. El precio que ese conocimiento había cobrado en el hombre que se las enseñaba. Marcus rara vez sonreía. Dormía poco y mal. A menudo Nathan lo encontraba despierto en plena madrugada, vigilando las calles vacías con una intensidad que nunca disminuía. Bebía café negro como si fuera medicina, y Nathan nunca lo vio relajarse completamente, ni siquiera cuando parecía estar descansando. «¿Alguna vez se arrepiente?», le preguntó Nathan una tarde, después de una particularmente intensa sesión de entrenamiento. «¿De qué?». «De todo. De la guerra, de matar gente, de ser lo que es». Marcus se quedó callado durante tanto tiempo que Nathan pensó que no iba a responder. Finalmente habló con una voz que sonaba como si viniera desde muy lejos. «Cada día, muchacho, cada día me arrepiento de algo, pero el arrepentimiento es un lujo que los hombres como yo no podemos permitirnos por mucho tiempo, porque mientras estamos lamentando el pasado, otros hombres como Mordecai Crane están planeando atrocidades futuras». Nathan comenzó a entender que Marcus Steele no era solo un pistolero excepcional. Era un hombre que había sacrificado partes fundamentales de sí mismo para obtener el poder de proteger a otros. Era un guardián que había pagado el precio de su propia alma para mantenerse entre la civilización y el caos. Y mientras las semanas pasaban, Nathan sintió que algo similar estaba comenzando a crecer dentro de él.
una comprensión fría y terrible de que el mundo era un lugar más oscuro y más peligroso de lo que había imaginado, y que aquellos que querían proteger la luz tenían que estar dispuestos a sumergirse en la oscuridad. La transformación había comenzado, y no había vuelta atrás. El primer tiro certero de Nathan llegó en su tercera semana de entrenamiento. Marcus había colocado una botella vacía sobre un poste de cerca a 30 metros de distancia. Una distancia que para la mayoría de niños de 12 años habría sido imposible con un revólver. Nathan había fallado 17 veces consecutivas, cada bala pasando cerca pero nunca dando en el blanco. «Estás pensando demasiado», le dijo Marcus, observando cómo Nathan recargaba con manos temblorosas. Un disparo certero no viene de la mente, viene de un lugar más profundo, donde el instinto y la técnica se encuentran. Nathan levantó el arma una vez más, pero esta vez cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, algo había cambiado. No estaba viendo la botella como un objetivo imposible, sino como un problema que necesitaba ser resuelto. Respiró como Marcus le había enseñado, sintió el peso del revólver, calculó el viento casi inexistente y apretó el gatillo. El cristal estalló en 1000 fragmentos que brillaron como diamantes bajo el sol del atardecer. Marcus asintió con algo que podría haber sido orgullo. «Bien, pero recuerda este sentimiento, Nathan. La sensación de tomar una vida es exactamente la misma, excepto que el cristal no sangra». Esa noche, Nathan no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su habitación, reviviendo el momento del impacto una y otra vez. Había algo adictivo en esa sensación de control absoluto, de poder transformar intención en resultado con una precisión perfecta. Por primera vez comprendió por qué Marcus practicaba compulsivamente. No era solo mantenimiento de habilidades, era una búsqueda de esa perfección efímera donde todo se alineaba exactamente como debía ser. Al día siguiente, Marcus llevó a Nathan más lejos del pueblo para una lección diferente. Cabalgaron hasta un cañón rocoso donde el eco transformaba cada sonido en una reverberación fantasmal. Allí, Marcus desencilló su caballo y se sentó en una roca plana, gesticulando para que Nathan hiciera lo mismo. «Es hora de que entiendas algunas cosas sobre mí», dijo Marcus, su voz más suave de lo habitual. «Si vas a aprender de mí, necesitas saber qué tipo de maestro tienes». Nathan se acomodó en una roca cercana, sintiendo que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría su comprensión del hombre que había salvado su pueblo. «Tenía tu edad cuando mi padre murió», comenzó Marcus, mirando hacia el horizonte, donde el sol empezaba a declinar. «No en una batalla heroica, no defendiendo a su familia. Murió porque se emborrachó y se cayó de su caballo camino a casa. Se rompió el cuello en una zanja». Nathan permaneció en silencio, sintiendo que cualquier palabra sería una intrusión. «Mi madre intentó mantener la granja funcionando, pero era 1841, y una mujer sola con un niño no tenía muchas opciones. Terminamos en un orfanato en Boston, donde aprendí que el mundo se dividía en dos tipos de personas, los que toman lo que quieren y los que se lo permiten». Marcus sacó una petaca de whisky de su abrigo, tomó un sorbo pequeño y se la ofreció a Nathan. «Solo un poco, para el frío». Nathan sintió el whisky quemar su garganta, pero no tosió. Había algo ritual en ese momento, como si estuviera siendo iniciado en un club secreto y peligroso. «Cuando cumplí 16, me escapé del orfanato y me uní al ejército mintiendo sobre mi edad. Pensé que sería mi oportunidad de convertirme en alguien importante, alguien respetado». Marcus rió amargamente. No tenía idea de lo que me esperaba. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el viento que silbaba entre las rocas. Nathan esperó, sabiendo instintivamente que presionar sería un error. «Mi primer comandante
Fue un hombre llamado Coronel Thaddeus Morrison. Era exactamente el tipo de oficial que yo había esperado encontrar. Honorable, valiente, preocupado por sus hombres. Me tomó bajo su ala, me enseñó a disparar, me habló de honor y deber. Marcus tomó otro sorbo. Duró 3 meses. ¿Qué pasó? Lo transferaron y llegó el coronel Hamilton. Hamilton era diferente. Era el tipo de hombre que enviaba soldados a morir para lucir bien en los reportes que mandaba a Washington. No le importaban las bajas, solo las victorias en el papel. Nathan vio algo oscurecerse en los ojos de Marcus. Era como ver nubes de tormenta acumulándose en un cielo despejado. Hamilton fue quien me convirtió en francotirador. No porque tuviera talento especial, sino porque era el trabajo más peligroso y solitario que podía asignarme. Quería verme muerto, pero de una manera que no pudiera ser culpado por ello. ¿Por qué? Porque hice demasiadas preguntas sobre las órdenes que no tenían sentido, porque me negué a participar en ciertas actividades que él consideraba necesarias para mantener la moral de las tropas. Marcus miró directamente a Nathan, porque incluso entonces ya era demasiado peligroso para ignorar, pero demasiado valioso para descartar. Nathan sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento del cañón. Estaba empezando a comprender que la historia de Marcus no era solo la historia de un soldado, sino la de alguien que había aprendido a sobrevivir en un mundo donde la supervivencia misma era una forma de resistencia. Durante 2 años fui los ojos y el brazo largo del regimiento. Me enviaban por delante para eliminar amenazas antes de que las tropas principales llegaran. Oficiales confederados, francotiradores enemigos, a veces simplemente soldados que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Marcus guardó la petaca. Cada muerte me hizo un poco mejor en lo que hacía y un poco peor en todo lo demás. ¿Cuántos?, preguntó Nathan, aunque parte de él no quería saber la respuesta. Dejé de contar después de 50. No porque no importaran, sino porque empezar a verlos como números era la única manera de mantener la cordura. Marcus se levantó y caminó hasta el borde del promontorio rocoso. Pero hubo uno que nunca pude olvidar. Nathan se acercó, sabiendo que estaba a punto de escuchar algo que Marcus probablemente nunca le había contado a nadie. Era un niño confederado. No podía tener más de 15 años. Estaba de centinela en un puente que necesitábamos tomar. Hamilton me ordenó eliminarlo antes del ataque. Marcus respiró profundamente. Podría haber encontrado otra manera. Podría haber creado una distracción. Podría haber esperado a que rotaran las guardias. Pero tenía órdenes. Y para entonces ya había aprendido que desobedecer órdenes era más peligroso que obedecerlas. Nathan vio las manos de Marcus tensarse, como si aún estuviera sosteniendo el rifle de aquella noche lejana. Lo maté de un tiro limpio al corazón. Ni siquiera supo lo que pasó. Pero cuando llegué al puente después del ataque, encontré una carta en su bolsillo. Era para su madre, diciéndole que esperaba volver a casa para la Navidad. Marcus se volvió hacia Nathan. Esa fue la noche que entendí que me había convertido en algo que nunca había planeado ser. Un asesino profesional que podía justificar cualquier muerte con las palabras «tenía órdenes». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier cosa que Nathan hubiera experimentado. Pudo sentir el peso de esa revelación, no solo por lo que decía sobre Marcus, sino por lo que implicaba sobre el camino que él mismo estaba comenzando a recorrer. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó finalmente. Porque quiero que entiendas el precio antes de que sea demasiado tarde para echarte atrás. Marcus regresó y se sentó frente a Nathan. Cada hombre que he matado desde entonces ha sido una elección consciente, no una orden. Pero ese primer niño confederado, él me cambió,
Me enseñó que una vez que cruzas ciertas líneas, nunca puedes volver a ser completamente inocente. Nathan sintió algo moverse dentro de su pecho, una comprensión fría y terrible de que su propio camino podría llevarlo a momentos similares de pérdida irreversible. Cuando la guerra terminó, continuó Marcus, no podía volver a la vida civil, no sabía cómo ser otra cosa que no fuera un soldado, así que me convertí en lo que soy ahora, alguien que usa habilidades de muerte para proteger vida. ¿Se arrepiente? Marcus consideró la pregunta durante un largo momento. Me arrepiento del niño, me arrepiento de todas las muertes que no evitaron tragedias mayores. Pero no me arrepiento de haber salvado a tu pueblo, y no me arrepiento de haberte enseñado a defenderte. Nathan miró hacia el valle donde Cedar Falls se veía pequeño y vulnerable en la distancia. ¿Cree que algún día tendré que matar a alguien? Espero que no, respondió Marcus con sinceridad. Pero si llega ese día, quiero que estés preparado para hacerlo rápido, limpio y por las razones correctas. Mientras cabalgaban de regreso al pueblo, Nathan sintió que algo fundamental había cambiado entre él y Marcus. Ya no era solo un niño recibiendo lecciones de un adulto. Era un aprendiz que había sido admitido en los secretos más oscuros de su maestro. Esa noche, durante la cena, Nathan observó a sus padres con nuevos ojos. Samuel había recuperado la mayor parte de su fuerza, pero aún había una fragilidad en él que no había estado allí antes del ataque. Elizabeth seguía siendo competente y cariñosa, pero Nathan podía ver el miedo que ahora vivía permanentemente detrás de sus ojos. Se dio cuenta de que él ya no era el mismo niño que se había escondido en el granero semanas atrás. Las lecciones de Marcus no habían sido solo sobre disparar y tácticas, habían sido sobre aceptar la realidad de un mundo donde la violencia era a veces la única respuesta a la violencia. Después de la cena, Nathan encontró a Marcus en el porche, limpiando su rifle como siempre. Se sentó a su lado sin pedir permiso. ¿Qué pasa si Crane regresa?, preguntó Nathan. Marcus no levantó la vista de su rifle. Entonces lo mataremos. La simplicidad de esa declaración, la ausencia total de duda o vacilación, le dijo a Nathan todo lo que necesitaba saber sobre su futuro. No había vuelta atrás, no había caminos alternativos que evitaran la violencia completamente. ¿Me enseñará todo lo que sabe?, preguntó Nathan. Marcus finalmente lo miró, y Nathan vio algo que podría haber sido tristeza en sus ojos. Te enseñaré todo lo que necesites saber para sobrevivir y proteger a aquellos que amas. Pero Nathan, sí, una vez que sepas estas cosas, nunca podrás fingir que no las sabes. El conocimiento de cómo matar eficientemente es como una mancha en el alma que nunca se lava completamente. Nathan asintió, entendiendo que Marcus le estaba ofreciendo una última oportunidad de elegir un camino diferente. Pero mientras miraba hacia las colinas donde sabía que hombres como Mordecai Crane seguían existiendo, supo que su elección ya había sido hecha. Quiero aprender, dijo simplemente. Marcus suspiró, pero comenzó a desarmar su segundo revólver. Muy bien, mañana empezaremos con disparos desde caballo en movimiento. ¿Y Nathan? Sí, señor. A partir de ahora, cuando practiques, no imagines que estás disparando a botellas. Imagina que estás disparando a alguien que quiere lastimar a tu familia. Esa noche, Nathan se quedó despierto durante horas, sabiendo que había cruzado otra línea invisible en su transformación de niño inocente a algo mucho más peligroso y necesario. 6 semanas después del primer ataque, Cedar Falls había comenzado a respirar nuevamente. Las ventanas rotas habían sido reparadas, las marcas de balas en las paredes habían sido cubiertas con pintura fresca, y algo parecido a la normalidad había regresado a las calles. Pero bajo esa fachada de recuperación,
Todos sabían que vivían en tiempo prestado. Nathan había progresado de manera extraordinaria bajo la tutela de Marcus. Ya podía acertar a objetivos en movimiento desde caballo, recargar 2 revólveres en menos de 15 segundos y, más importante, había desarrollado lo que Marcus llamaba los ojos de un pistolero, la capacidad de evaluar amenazas, identificar cobertura y calcular ángulos de tiro en fracciones de segundo. Pero el verdadero cambio en Nathan no era técnico, era mental. El niño que una vez había creído que todos los problemas podían resolverse con bondad y palabras amables, había sido reemplazado por alguien que entendía que algunos problemas solo tenían soluciones violentas. Sus padres habían notado el cambio, pero ninguno sabía exactamente qué hacer al respecto. La mañana del día que todo cambiaría para siempre comenzó con una niebla espesa que se aferraba al valle como una manta gris. Nathan estaba en los establos, cepillando su caballo, mientras Marcus revisaba equipos de viaje en el cuarto contiguo. Después de semanas de especulación, Marcus había finalmente decidido que era tiempo de partir. Crane no había regresado. El pueblo parecía seguro y había otros lugares que necesitaban sus servicios. Nathan no quería que Marcus se fuera, pero había aprendido a no mostrar emociones que pudieran ser interpretadas como debilidad. En su lugar, había comenzado a hacer planes secretos para seguir a Marcus cuando partiera, sin importar lo que sus padres dijeran al respecto. «Nathan», dijo Marcus desde el cuarto de herramientas, «ven acá». Nathan entró y encontró a Marcus empacando meticulosamente sus armas en fundas de cuero especialmente diseñadas. El rifle de largo alcance estaba desmontado en componentes que cabían en lo que parecía una maleta de vendedor ambulante ordinaria. «Quiero que tengas esto», dijo Marcus, entregándole un revólver Colt Navy que Nathan había visto pero nunca había sido autorizado a usar. «Es tiempo de que tengas tu propia arma». Nathan tomó el revólver con reverencia. Era más pesado que los que había usado para practicar, y el metal tenía un lustre que hablaba de mantenimiento obsesivo. En la culata había grabadas las iniciales MS en escritura elegante. «Señor, no puedo aceptar esto». «Sí puedes, y lo harás». Marcus comenzó a empacar munición en una bolsa de cuero. «Ese revólver me ha salvado la vida más veces de las que puedo contar. Ahora es tu responsabilidad». Nathan sintió el peso de algo más que metal en sus manos. Era como si Marcus le estuviera transfiriendo no solo un arma, sino una herencia de violencia y responsabilidad que se remontaba a través de todos los hombres que habían empuñado armas para proteger a los inocentes. «¿Cuándo se va?», preguntó Nathan, aunque ya conocía la respuesta. «Mañana al amanecer». Marcus cerró su maleta con un chasquido definitivo. «Y antes de que preguntes, no puedes venir conmigo». Nathan había esperado esa respuesta, pero aún dolía escucharla. «¿Por qué no?». Marcus se volvió y lo miró con una expresión que Nathan había aprendido a reconocer. Era la mirada que Marcus reservaba para las verdades difíciles que no podían ser evitadas. «Porque todavía hay una posibilidad de que puedas tener una vida diferente. Una vida donde no tengas que dormir con un ojo abierto, donde no tengas que mirar cada rostro nuevo como una amenaza potencial, donde no tengas que cargar el peso de cada vida que tomes». Marcus puso una mano en el hombro de Nathan. «Yo ya perdí esa posibilidad hace mucho tiempo. Tú todavía puedes elegir». Nathan estaba a punto de responder cuando el sonido de cascos de caballo resonó desde la calle principal. No era inusual que llegaran visitantes, pero algo en el ritmo de los cascos hizo que tanto Marcus como Nathan se tensaran instantáneamente. Marcus se acercó a la ventana y miró hacia afuera, su mano moviéndose automáticamente hacia su pistola.
Nathan vio cómo los músculos del cuello de Marcus se tensaban, una señal de peligro que había aprendido a reconocer. «¿Qué pasa?», susurró Nathan. «Problemas», murmuró Marcus. «Grandes problemas». Nathan se acercó a la ventana y sintió que su sangre se convertía en hielo. Mordecai Crane estaba de regreso, pero esta vez no había llegado solo. Tenía al menos 40 hombres con él, todos montados en caballos frescos y armados hasta los dientes. Pero lo que realmente aterrorizó a Nathan fue lo que vio en una carreta que arrastraban detrás de ellos. Jaulas. Jaulas de metal lo suficientemente grandes para contener personas. «Dios mío», susurró Nathan. «¿Qué planean hacer?» Marcus ya estaba en movimiento, cargando rifles y verificando munición con la eficiencia mecánica de alguien que había enfrentado situaciones similares demasiadas veces. «Van a llevarse a la gente, Nathan, probablemente para venderlos como esclavos en México, o peor». Marcus le lanzó una bolsa de cartuchos. «Esto no es una incursión de venganza, es una operación de recolección humana». Nathan sintió que su mundo se tambaleaba. Había pensado que lo peor que podía pasar era que Crane regresara buscando venganza personal. Nunca había imaginado algo tan sistemáticamente malévolo como lo que ahora veía desplegándose en su pueblo. Afuera, la voz de Crane resonó sobre Cedar Falls como la proclamación de un demonio. «Ciudadanos de Cedar Falls, han tenido 6 semanas para reflexionar sobre los errores que cometieron la última vez que nos visitamos. Esperamos que hayan aprendido de esa experiencia». Marcus había terminado de preparar sus armas y ahora estaba calculando ángulos de tiro desde diferentes ventanas. Nathan pudo ver su mente trabajando, evaluando opciones, descartando estrategias que no funcionarían contra 40 hombres. «¿Cuál es el plan?», preguntó Nathan, sorprendiéndose a sí mismo por lo calmada que sonaba su voz. Marcus lo miró con algo que podría haber sido orgullo. «No hay plan que nos permita a ambos sobrevivir esto, Nathan. Entonces haremos un plan donde al menos uno de nosotros sobreviva». Marcus se detuvo en seco y estudió el rostro de Nathan durante un largo momento. Lo que vio allí debe haberle dicho todo lo que necesitaba saber sobre la transformación que había estado observando durante semanas. «Muy bien», dijo finalmente. «Escucha con atención, porque solo voy a explicar esto una vez». Afuera, Crane había comenzado a enumerar sus demandas. Quería que todo el pueblo se reuniera en la plaza. Quería que Marcus Steele se entregara voluntariamente. Y quería que le entregaran a 5 familias que él seleccionaría personalmente para compensar las inconveniencias que había sufrido durante su última visita. «Tienen 10 minutos para cumplir», gritó Crane. «Si no, empezaremos a quemar casas con la gente adentro». Marcus terminó de explicar su plan en susurros rápidos. Era suicida, brillante, y requería que Nathan actuara con una precisión y frialdad que pocos hombres adultos podrían manejar, mucho menos un niño de 12 años. «¿Entendiste todo?», preguntó Marcus. Nathan asintió. «¿Y si algo sale mal?». «Entonces, improvisa. Pero recuerda, una vez que empiecen los disparos, no habrá tiempo para dudas. No habrá tiempo para remordimientos. No habrá tiempo para nada excepto matar o morir». Nathan miró el revólver en sus manos, sintiendo su peso familiar, pero ahora cargado con una responsabilidad que nunca había imaginado. «¿Cree que puedo hacerlo?». Marcus puso una mano en el hombro de Nathan y lo miró a los ojos. «Creo que ya no eres el niño que se escondió en el granero hace 6 semanas. Creo que te has convertido en algo que Mordecai Crane no está preparado para enfrentar». Afuera, el tiempo se agotaba. Nathan pudo escuchar voces asustadas mientras los ciudadanos de Cedar Falls eran forzados a salir de sus casas. Escuchó el llanto de niños y las súplicas de madres. Escuchó a su propio padre intentando negociar con Crane. Su voz
llevando la autoridad desesperada de un hombre que sabía que ya no tenía poder real para proteger a su gente. «Es hora», dijo Marcus, moviéndose hacia la puerta trasera del establo. Nathan lo siguió, pero se detuvo en el umbral. «Marcus, ¿qué?» «Gracias por todo». Marcus sonrió, y por primera vez desde que Nathan lo conocía, la sonrisa llegó a sus ojos. «De nada, muchacho. Ahora ve a demostrarles a estos bastardos por qué nunca debieron regresar a Cedar Falls». Nathan salió al callejón detrás del establo, moviéndose con el sigilo que Marcus le había enseñado. Su papel en el plan requería que llegara a una posición específica sin ser detectado, y luego esperar a la señal. Era la parte más difícil para él, la espera. Desde su posición oculta detrás de la herrería, Nathan pudo ver toda la plaza. 40 bandidos armados rodeaban a casi 200 ciudadanos aterrorizados. Crane estaba de pie sobre la fuente, con los brazos extendidos como un emperador malévolo, disfrutando claramente del terror que había creado. Nathan vio a sus padres entre la multitud. Samuel estaba protegiendo a Elizabeth con su cuerpo, pero Nathan pudo ver que su padre cojeaba todavía por las heridas del ataque anterior. Elizabeth tenía el rostro pálido pero mantenía la compostura, probablemente calculando mentalmente cuántos heridos tendría que tratar cuando todo terminara. Si es que alguien sobrevivía para ser tratado. «¡Se acabó el tiempo!», rugió Crane. «Como el famoso Marcus Steele parece haber huido como un cobarde, empezaremos con las ejecuciones». Crane señaló directamente a Samuel. «Tú, sheriff, fuiste el primero en desafiarme, así que serás el primero en morir». 2 bandidos se movieron hacia Samuel, pero antes de que pudieran alcanzarlo, el primer disparo de Marcus Steele cortó el aire matinal como un látigo. El bandido más cercano a Samuel se desplomó con un agujero en el pecho que atravesaba su corazón. El segundo bandido se volvió buscando el origen del disparo, pero ya era demasiado tarde. La segunda bala de Marcus le voló la parte superior de la cabeza. Y entonces, tal como habían planeado, Nathan se incorporó desde su escondite y comenzó a disparar. Su primer objetivo era un bandido que estaba apuntando hacia donde Marcus se había ocultado. Nathan lo alcanzó en el hombro, haciéndolo girar y caer. Su segundo tiro fue al bandido que estaba más cerca de un grupo de niños. Su puntería fue perfecta, directo al corazón. Nathan había matado a su primer hombre. No hubo tiempo para procesarlo, no hubo tiempo para horror o arrepentimiento. Tal como Marcus había predicho, una vez que comenzaron los disparos, todo se convirtió en instinto puro y entrenamiento grabado en la memoria muscular. El plan de Marcus estaba funcionando a la perfección. Los bandidos, confundidos por el fuego que venía de múltiples direcciones, no podían establecer una defensa coherente. Nathan continuó disparando desde su posición, recargando con la velocidad que Marcus le había enseñado, moviéndose a nuevas posiciones cada vez que disparaba más de 2 tiros desde el mismo lugar. Pero Crane era más astuto de lo que habían anticipado. En lugar de perseguir a los tiradores, hizo algo que ni Marcus ni Nathan habían considerado. Tomó rehenes. «¡Alto el fuego!», gritó Crane, presionando su pistola contra la sien de la pequeña Mary Henderson, de apenas 5 años. «¡O la niña muere!». Nathan sintió que su mundo se congelaba. Tenía un tiro claro a Crane, pero el ángulo era arriesgado. Si erraba por una fracción de pulgada, mataría a una niña inocente. Desde su escondite, Marcus gritó: «¡Suéltala! Crane, tu pelea es conmigo». «Mi pelea es con este pueblo maldito», respondió Crane, «y no terminará hasta que todos ustedes paguen». Nathan respiró profundamente, recordando todo lo que Marcus le había enseñado sobre disparos de precisión bajo presión extrema.
Tenía una bala en la recámara y una oportunidad. Si fallaba, una niña moriría. Si no disparaba, todos morirían. Apuntó, calculó el viento, controló su respiración y apretó el gatillo. La bala atravesó el aire con un silbido mortal, pasando a menos de 1 pulgada de la cabeza de Mary Henderson antes de impactar directamente en el ojo derecho de Mordecai Crane. El líder de los bandidos se desplomó como un árbol cortado, su pistola disparándose harmlessly hacia el cielo. Mientras caía, la muerte de Crane rompió la resistencia de sus hombres. Algunos huyeron inmediatamente, otros intentaron luchar, pero fueron sistemáticamente eliminados por Marcus desde su posición. En menos de 10 minutos, la segunda batalla de Cedar Falls había terminado. Nathan se quedó inmóvil en su posición, mirando el cuerpo de Mordecai Crane y sintiendo cómo algo fundamental cambiaba dentro de él. Había tomado una vida humana no en el calor de la batalla o por accidente, sino con premeditación calculada y precisión perfecta. Se había convertido en un asesino. Cuando Marcus finalmente llegó a su posición, Nathan seguía mirando el cuerpo de Crane. ¿Estás bien?, preguntó Marcus. Nathan se volvió hacia él, y Marcus vio algo en los ojos del niño que reconoció inmediatamente. La misma mirada fría y distante que él mismo había desarrollado después de su primera muerte. «Sí», dijo Nathan con una voz que sonaba extrañamente adulta. «Estoy bien». Pero Marcus sabía que Nathan Blackwood nunca volvería a estar realmente bien. El niño inocente había muerto definitivamente, y en su lugar había nacido algo que el mundo occidental aún no estaba preparado para encontrar. La transformación estaba completa. Nathan había cruzado la línea final, y ya no había vuelta atrás. Los 3 días que siguieron a la muerte de Mordecai Crane fueron los más extraños en la vida de Nathan Blackwood. Cedar Falls celebraba su liberación definitiva con una mezcla de alivio, gratitud y horror por lo que habían presenciado. Los adultos hablaban en susurros sobre el niño de 12 años que había hecho el disparo imposible, que había salvado a Mary Henderson y matado al bandido más temido del territorio con una precisión que desafiaba toda lógica. Nathan se convirtió instantáneamente en una leyenda local, pero una leyenda que nadie sabía muy bien cómo manejar. La primera noche después de la batalla, Nathan no durmió. Se quedó sentado en su habitación, desmontando y volviendo a montar el revólver de Marcus una y otra vez, tratando de procesar lo que había hecho. No era remordimiento lo que sentía, era algo más complejo y perturbador. Era la comprensión de que había descubierto algo dentro de sí mismo que no sabía que existía. La capacidad de matar sin vacilar cuando era necesario. Marcus lo encontró en el establo antes del amanecer, limpiando su arma con movimientos mecánicos que el veterano reconoció como una forma de meditación post-combate. «No pudiste dormir», dijo Marcus. No como pregunta, sino como declaración de hecho. «No quise dormir», respondió Nathan sin levantar la vista. «Cada vez que cierro los ojos veo su cara en el momento del impacto. No es una pesadilla, es como una película que se repite una y otra vez». Marcus se sentó en una bala de heno cercana. «¿Te molesta?». Nathan consideró la pregunta cuidadosamente. «Debería molestarme, ¿verdad? Debería sentir horror, culpa, algo, pero todo lo que siento es satisfacción, como si hubiera resuelto un problema matemático particularmente difícil». «Esa es la respuesta más honesta que podrías dar», dijo Marcus, «y también la más peligrosa». Nathan finalmente levantó la vista. «¿Por qué peligrosa?». «Porque significa que tienes el temperamento de un asesino nato. La mayoría de los hombres que matan por primera vez vomitan, lloran o al menos tiemblan.
Tú estás analizando la experiencia como un artesano evaluaría su trabajo. Marcus se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Nathan. Escúchame bien, muchacho. Lo que sientes es normal para hombres como nosotros, pero nunca debe volverse algo que busques activamente. El momento en que empieces a matar porque te gusta el sentimiento, te habrás convertido en lo mismo que acabamos de destruir. Nathan asintió, pero Marcus pudo ver que las palabras no habían penetrado completamente. Había algo en los ojos del niño que había cambiado fundamentalmente. Era como mirar en un espejo que mostraba su propio pasado. Y Marcus se preguntó si había cometido un error terrible al entrenar a Nathan tan intensivamente. Durante el día, Nathan se movía por Cedar Falls como un fantasma. La gente lo miraba con una mezcla de admiración y miedo mal disimulado. Los adultos, que una vez lo habían tratado como a cualquier otro niño, ahora le hablaban con la deferencia reservada para los hombres peligrosos. Los otros niños del pueblo lo evitaban completamente, sin saber cómo relacionarse con alguien de su edad que había matado a un hombre con una precisión que pocos adultos podrían igualar. Su madre Elizabeth estaba devastada, aunque trataba de ocultarlo. Nathan la sorprendió llorando en silencio mientras preparaba la cena, y cuando le preguntó qué pasaba, ella solo lo abrazó y murmuró: «He perdido a mi niño pequeño». Su padre Samuel tenía una reacción completamente diferente. Esa noche, después de la cena, pidió hablar con Nathan a solas en su estudio. «Siéntate, hijo», dijo Samuel, señalando la silla frente a su escritorio. Era la misma silla donde Nathan solía sentarse cuando era más pequeño para escuchar historias sobre la justicia y el deber de proteger a los inocentes. «Nathan, lo que hiciste fue necesario y valiente», comenzó Samuel. «Salvaste muchas vidas, incluyendo probablemente la mía». Nathan esperó. Había aprendido de Marcus que los silencios a menudo revelaban más que las palabras. «Pero también me preocupa lo que ese acto puede haber despertado en ti», continuó Samuel. «He visto hombres que cruzan esa línea y nunca pueden regresar completamente. Se convierten en algo diferente. Como Marcus». Samuel asintió lentamente. «Marcus Steele es un hombre bueno que ha hecho cosas terribles por razones correctas, pero también es un hombre que nunca podrá tener una vida normal, una familia normal, paz normal. Lleva la muerte con él a donde quiera que va». Nathan miró por la ventana hacia donde Marcus estaba preparando su caballo para la partida que había sido postergada por la crisis. «¿Y si eso es lo que quiero ser?». La pregunta colgó en el aire como humo de pólvora. Samuel estudió el rostro de su hijo, buscando algún rastro del niño que había sido, pero encontrando cada vez más la mirada fría y calculadora de alguien que había aprendido a evaluar el mundo en términos de amenazas y oportunidades. «¿Realmente quieres eso?», preguntó Samuel finalmente. «Una vida donde cada persona que conoces podría ser tu último enemigo, donde nunca puedes bajar la guardia completamente, donde el amor es un lujo que no puedes permitirte porque los que amas se convierten automáticamente en blancos». Nathan consideró las preguntas de su padre con la misma frialdad analítica que había usado para calcular el disparo que mató a Crane. «¿Y cuál es la alternativa? ¿Fingir que no sé lo que ahora sé? ¿Pretender que puedo volver a ser el niño que era antes de ver lo que los hombres malvados pueden hacerle a gente inocente?» Samuel se recostó en su silla, reconociendo que había perdido a su hijo de una manera que era más definitiva que la muerte. Nathan seguía vivo, seguía siendo su hijo, pero la persona que había sido antes había desaparecido para siempre. «Si eliges este camino», dijo Samuel con voz cansada, «prométeme una cosa». «¿Qué?». «Promete que nunca matarás por dinero, por conveniencia o por placer. Promete que solo usarás lo que has aprendido para proteger a los que no pueden protegerse a sí mismos». Nathan miró directamente a los ojos de su padre. «Se lo prometo».
Era una promesa que Nathan mantendría durante el resto de su vida. Pero Samuel no pudo evitar sentir que había acabado de bendecir la transformación de su hijo en algo que el mundo consideraría un monstruo, sin importar cuán nobles fueran sus intenciones. Al día siguiente, Marcus finalmente se preparó para partir. Nathan lo encontró ensillando su caballo en los establos, empacando las últimas de sus pertenencias en las alforjas que habían visto más batallas de las que la mayoría de los hombres podrían imaginar. Así que realmente se va, dijo Nathan. Mi trabajo aquí está terminado, respondió Marcus sin dejar de ajustar las correas de la silla. Crane está muerto, su banda está dispersa y Cedar Falls está seguro. ¿Y qué hay de mi entrenamiento? Marcus se detuvo y se volvió hacia Nathan. Tu entrenamiento técnico está completo, disparas mejor que la mayoría de los hombres que he conocido, entiendes tácticas y has demostrado que puedes matar cuando es necesario. Pero ahora viene la parte más difícil. ¿Cuál? Aprender a vivir con lo que sabes. Aprender a ser un hombre peligroso sin convertirte en un hombre malvado. Marcus puso una mano en el hombro de Nathan. Esa es una lección que cada hombre debe aprender solo. Nathan sintió una desesperación que no había experimentado desde la muerte de Crane. Marcus había sido más que un maestro. Había sido la primera persona que realmente entendía lo que Nathan se estaba convirtiendo. Quiero ir con usted, dijo Nathan. Lo sé, y por eso no puedes hacerlo. No lo entiendo. Marcus terminó de ajustar su equipo y se volvió completamente hacia Nathan. Porque si vienes conmigo ahora, te convertirás en una copia de mí. Serás el eco de otra persona, en lugar de encontrar tu propia voz. Marcus montó su caballo y miró hacia abajo a Nathan. Además, este pueblo te necesita más de lo que crees. Tu padre está envejeciendo y Cedar Falls necesitará un nuevo protector pronto. Alguien que entienda tanto la justicia como la necesidad. ¿Cómo sabré si estoy tomando las decisiones correctas? Nunca lo sabrás con certeza, admitió Marcus. Pero si recuerdas que cada vida que tomes debe ser para salvar otras vidas, si recuerdas que el poder de matar conlleva la responsabilidad de proteger, entonces probablemente estarás en el camino correcto. Marcus espoleó su caballo, pero se detuvo después de unos metros. Sin volverse, dijo, Nathan, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? El disparo que hiciste para salvar a Mary Henderson fue el mejor tiro que he visto en mi vida. Incluso yo no habría podido hacerlo con esa presión. Marcus se volvió en su silla. Eso no fue suerte, no fue entrenamiento. Eso fue un don natural que muy pocos hombres poseen. ¿Eso es bueno o malo? Marcus sonrió con tristeza. Eso depende completamente de ti. Y con esas palabras, Marcus Steele se alejó de Cedar Falls, dejando a Nathan solo con el peso de su nueva identidad y las decisiones que definirían el resto de su vida. Esa noche, Nathan subió a la colina donde había visto por primera vez a Marcus observando la masacre de Crane. Desde allí podía ver todo Cedar Falls extendiéndose en el valle, las luces de las casas brillando como estrellas caídas en la oscuridad. Se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Podía intentar volver a una semblanza de vida normal, usar sus habilidades solo cuando fuera absolutamente necesario y tal vez encontrar algún tipo de paz en la vida ordinaria. O podía abrazar completamente lo que había descubierto sobre sí mismo y convertirse en algo que el mundo occidental nunca había visto antes. Un guardián tan implacable y eficiente que su mera existencia disuadiría a otros como Crane. Mientras estaba allí en la colina, con el revólver de Marcus pesando en su cadera y el conocimiento de su primer asesinato grabado permanentemente en su memoria, Nathan Blackwood tomó la decisión que lo convertiría en leyenda. No intentaría volver a ser el niño que había sido.
Ese niño había muerto en el momento en que apretó el gatillo para matar a Mordecai Crane. En su lugar, se convertiría conscientemente en algo nuevo. Un hombre que usaría la violencia perfecta para crear espacios de paz perfecta. Regresó al pueblo con una nueva comprensión de su propósito. Cedar Falls sería su laboratorio, su pueblo de entrenamiento, donde perfeccionaría el arte de ser un protector letal, pero justo. Y algún día, cuando estuviera listo, llevaría esa protección a lugares que la necesitaran desesperadamente. Nathan Blackwood había elegido convertirse en el hombre más peligroso del oeste, no por sed de sangre o gloria personal, sino porque había comprendido una verdad fundamental. En un mundo donde los lobos cazaban en manadas, alguien tenía que ser el lobo que protegía a las ovejas. Su transformación estaba completa, pero su leyenda apenas comenzaba. 5 años después de la partida de Marcus Steele, Nathan Blackwood se había convertido en algo que ni siquiera su maestro había anticipado completamente. A los 17 años ya no quedaba rastro alguno del niño que una vez se había escondido en un granero durante una masacre. En su lugar había emergido un joven cuya reputación se extendía por todo el territorio, como una leyenda susurrada en cantinas y alrededor de fogatas. Lo llamaban el espectro de Cedar Falls, porque aparecía sin warning en pueblos asediados. Por bandidos, eliminaba las amenazas con precisión quirúrgica y desaparecía antes de que alguien pudiera ofrecerle una recompensa. Nunca cobraba por sus servicios, nunca se quedaba el tiempo suficiente para recibir gratitud, y nunca mataba a nadie que no representara una amenaza directa para inocentes. Nathan había crecido hasta alcanzar la altura de su padre, pero con una complexión más delgada y fibrosa que hablaba de años de entrenamiento constante y vida dura. Sus ojos habían desarrollado la misma cualidad penetrante que Marcus había poseído, la capacidad de evaluar amenazas y calcular probabilidades de supervivencia en segundos. Llevaba el cabello más largo ahora, atado hacia atrás con una tira de cuero, y vestía completamente de negro como Marcus le había enseñado. Era más difícil de ver en las sombras y no mostraba manchas de sangre. Su arsenal había evolucionado también. Además del revólver original de Marcus, ahora llevaba un segundo Colt, modificado con un gatillo más sensible, un rifle de repetición Winchester que había adquirido en Kansas City y un cuchillo de combate forjado específicamente para él por un herrero en Dodge City que había escuchado sus especificaciones exactas. Pero lo más impresionante de Nathan no eran sus armas, sino su metodología. Había desarrollado un sistema de obtención de información que le permitía identificar amenazas antes de que atacaran. Mantenía una red informal de comerciantes, telegrafistas y predicadores viajeros que le enviaban información sobre movimientos de bandidos, planes de asaltos y comunidades en peligro. Cedar Falls se había convertido en su base de operaciones, pero ya no era el pueblo vulnerable que había sido. Nathan había entrenado discretamente a una docena de hombres locales en tácticas defensivas básicas. Había establecido sistemas de alarma temprana en todos los caminos de acceso y había convertido varios edificios en fortines improvisados que podrían resistir un asalto prolongado. Su padre Samuel había envejecido considerablemente, pero encontraba una extraña paz en saber que su hijo había encontrado una forma de canalizar su naturaleza violenta hacia propósitos constructivos. Elizabeth había aprendido a aceptar lo que Nathan se había convertido, aunque aún se preocupaba por el precio que su elección cobraría eventualmente en su alma. La mañana que cambiaría todo comenzó como cualquier otra. Nathan estaba en Mindotesi, los establos manteniendo su equipo cuando un telegrama llegó desde Tombstone, Arizona. El mensaje era breve pero urgente.
Banda de los hermanos Valdés planea asalto masivo en Millfield Valley. 50 hombres. 3 días. Necesitamos ayuda desesperadamente. Sheriff Morrison. Nathan conocía la reputación de los hermanos Valdés. Eran una operación familiar que había crecido desde un pequeño grupo de ladrones de ganado hasta convertirse en un ejército privado que controlaba territorio desde Texas hasta California. 50 hombres representaban más del doble de cualquier fuerza que Nathan hubiera enfrentado solo. Por primera vez en años, consideró buscar ayuda. Podría contactar a otros pistoleros que conocía, formar una coalición temporal. Pero mientras estudiaba el telegrama, se dio cuenta de que esa no era la respuesta. Los hermanos Valdés habían crecido tanto precisamente porque nadie había estado dispuesto a enfrentarlos decisivamente. Era tiempo de enviar un mensaje que resonaría por todo el oeste. Nathan comenzó sus preparativos con la meticulosidad que Marcus le había enseñado. Estudió mapas detallados del Millfield Valley, identificó posiciones defensivas naturales, calculó rutas de escape y, más importante, desarrolló un plan que compensaría la enorme disparidad numérica. Su estrategia no dependía de la confrontación directa. En su lugar, utilizaría la psicología, el terror calculado y la precisión letal para destruir la moral de los Valdés antes de que pudieran organizarse efectivamente. Nathan partió de Cedar Falls al amanecer, llevando consigo más munición, de la que nunca había transportado, y un nuevo elemento que había estado desarrollando en secreto, cargas explosivas improvisadas que había aprendido a fabricar estudiando manuales de ingeniería militar que había adquirido en Denver. El viaje a Millfield Valley tomó 2 días de cabalgata dura a través de territorio cada vez más desolado. Nathan utilizó el tiempo para mentalmente ensayar cada fase de su plan, visualizando contingencias para docenas de escenarios diferentes. Llegó al valle la noche antes del asalto planificado. Millfield era un pueblo minero próspero con aproximadamente 300 residentes, la mayoría familias que habían llegado buscando oro, pero habían encontrado en su lugar una comunidad pacífica donde criar a sus hijos. Era exactamente el tipo de lugar que hombres como los Valdés veían como una oportunidad fácil. Nathan estableció contacto con el sheriff Morrison, un hombre mayor que claramente estaba abrumado por la magnitud de la amenaza que enfrentaba. Morrison tenía 4 deputies y quizás 20 ciudadanos que podrían manejar armas en caso de emergencia, pero todos sabían que sería una masacre si los Valdés atacaban con su fuerza completa. «Muchacho», le dijo Morrison cuando Nathan se identificó, «aprecio que hayas venido, pero me temo que ni siquiera alguien con tu reputación puede hacer mucho contra 50 bandidos profesionales». Nathan estudió el mapa del pueblo extendido sobre el escritorio del sheriff. «Dígame exactamente lo que sabe sobre sus planes». Morrison explicó que sus espías habían confirmado que los Valdés planeaban atacar al amanecer desde 3 direcciones diferentes, dividiendo sus fuerzas en grupos de aproximadamente 15 hombres cada uno, con una reserva de 5 hombres que incluía a los 3 hermanos que lideraban la banda. «Su plan asume que no encontrarán resistencia organizada», dijo Nathan después de estudiar la información. «Vamos a convertir esa suposición en su perdición». Nathan pasó la noche preparando el campo de batalla. Utilizó sus explosivos improvisados para crear trampas en los 3 caminos de acceso principales, dispositivos que no solo matarían, sino que crearían el tipo de ruido y confusión que rompería la coordinación del ataque. Más importante, estableció posiciones de tiro elevadas en edificios clave que le permitirían moverse rápidamente entre diferentes puntos de vista mientras mantenía ventaja táctica sobre fuerzas que estarían expuestas en terreno abierto.
Pero el elemento más crucial de su plan no era militar, sino psicológico. Nathan había estudiado los expedientes de los hermanos Valdés y sabía que su poder dependía tanto de su reputación de invencibilidad como de su fuerza numérica real. Si podía destruir esa reputación públicamente, su influencia en el territorio colapsaría incluso si algunos de ellos sobrevivían. El amanecer llegó con un cielo despejado que prometía calor intenso antes del mediodía. Nathan estaba en 1900, posición en el campanario de la iglesia, con su rifle de largo alcance y una vista clara de los 3 caminos de acceso. A sus pies había colocado munición suficiente para una guerra pequeña y un sistema de poleas que le permitía mover equipos rápidamente entre diferentes niveles del campanario. Los Valdés aparecieron exactamente cuando sus espías habían predicho, divididos en 3 grupos como Nathan había anticipado. Eran profesionales, eso era obvio, por la forma en que se movían y mantenían formación incluso mientras avanzaban hacia lo que creían sería una victoria fácil. Nathan esperó hasta que los 3 grupos estuvieran completamente comprometidos con sus rutas de aproximación, luego detonó simultáneamente las 3 cargas explosivas. Las explosiones fueron espectaculares, creando columnas de tierra y roca que se alzaron hacia el cielo como géiseres marrones. El ruido fue ensordecedor, audible desde millas de distancia. Pero más importante que el daño físico fue el impacto psicológico. Los Valdés se dieron cuenta inmediatamente de que habían caminado hacia una trampa preparada por alguien que había anticipado exactamente sus movimientos. Antes de que pudieran reorganizarse, Nathan comenzó su trabajo real. Su primer objetivo fue el líder del Grupo Norte, un hombre con un sombrero distintivo con banda plateada. El disparo atravesó el aire matinal y encontró su blanco a 300 metros, derribando al líder con una precisión que desafió las creencias de los bandidos sobre lo que era posible. Nathan no se detuvo para admirar su trabajo. Se movió rápidamente a una ventana diferente y eliminó al líder del Grupo Sur con su segundo disparo. Luego cambió de posición completamente, utilizando su sistema de poleas para descender al segundo nivel del campanario antes de tomar su tercer disparo contra el líder del Grupo Oeste. En menos de 5 minutos, Nathan había decapitado la estructura de comando de los Valdés y creado una confusión que transformó su ataque coordinado en una retirada caótica. Pero los hermanos Valdés no habían sobrevivido tanto tiempo siendo cobardes. Los 3 hermanos que lideraban la banda, Eduardo, Carlos y Miguel Valdés, reagruparon a sus hombres sobrevivientes y comenzaron un asalto directo contra la iglesia, sabiendo que era desde allí que venían los disparos. Nathan había anticipado esta reacción. Mientras los Valdés concentraban su ataque en el campanario, él ya había descendido al nivel de la calle y establecido posiciones defensivas en edificios que les darían ventaja táctica cuando los bandidos irrumpieran en la iglesia vacía. Lo que siguió fue una batalla urbana que duró 3 horas y se convirtió en leyenda. Nathan utilizó cada técnica que Marcus le había enseñado y varias que había desarrollado por su cuenta, moviéndose a través del pueblo como un fantasma letal que aparecía solo el tiempo suficiente para eliminar amenazas antes de desvanecerse nuevamente. Los ciudadanos de Millfield, siguiendo las instrucciones que Nathan había dado la noche anterior, permanecieron ocultos en sótanos reforzados mientras el sonido de disparos constantes llenaba las calles. Desde sus escondites podían escuchar algo que nunca habían imaginado: los gritos de frustración y terror de bandidos profesionales que se daban cuenta de que estaban siendo cazados por alguien que era mejor en su propio juego de lo que ellos jamás podrían ser. Cuando el sol alcanzó su cenit, 29 bandidos yacían muertos en las calles de Millfield. Otros 15 habían huido,
incluyendo a Miguel Valdés, el menor de los hermanos. Eduardo y Carlos Valdés habían muerto en los primeros intercambios de disparos, víctimas de la táctica de Nathan, de eliminar el liderazgo primero. Nathan emergió de su última posición defensiva como una aparición cubierta de polvo de pólvora y fragmentos de madera de las balas que habían pasado demasiado cerca. No tenía ni un rasguño. Los ciudadanos de Millfield salieron lentamente de sus refugios, esperando encontrar su pueblo en ruinas. En su lugar, encontraron que Nathan había librado la batalla con tanta precisión que el daño a la propiedad era mínimo. Los cuerpos de los bandidos yacían exactamente donde habían caído, pero los edificios, las casas y las tiendas permanecían mayormente intactos. Sheriff Morrison se acercó a Nathan con una expresión de asombro reverencial. «Muchacho, lo que acabas de hacer, nunca he visto nada igual. Eres... Soy lo que el territorio necesita», interrumpió Nathan, recargando meticulosamente sus armas antes de enfundarlas. Nada más, nada menos. Pero Nathan sabía que había cruzado otra línea ese día. No solo había derrotado a los Valdés, había enviado un mensaje que resonaría por todo el oeste. Había demostrado que ninguna banda, sin importar cuán grande o temida fuera, estaba más allá del alcance de la justicia si alguien tenía la habilidad y la determinación de aplicarla. En los meses que siguieron, la historia de Millfield se extendió como un incendio. Periódicos desde San Francisco hasta Denver publicaron relatos del espectro de Cedar Falls, que había destruido single-handedly a la banda más temida del territorio. Algunos relatos eran precisos, otros estaban salvajemente exagerados, pero todos contribuyeron a una reputación que comenzó a tener efectos tangibles en la actividad criminal del oeste. Bandas que habían operado impunemente durante años comenzaron a disolverse o retirarse a territorio mexicano. Pueblos que habían vivido bajo constante amenaza encontraron una paz que no habían conocido en décadas, y en cantinas desde Tombstone hasta Dodge City, criminales veteranos advirtieron a los más jóvenes sobre lo que sucedía cuando alguien atraía la atención del espectro. Nathan regresó a Cedar Falls, transformado una vez más. Ya no era solo un protector local que había aprendido a matar por necesidad. Se había convertido en una fuerza de la naturaleza que podía proyectar justicia a través de vastas distancias y múltiples territorios. Pero quizás el cambio más significativo era interno. Nathan había encontrado finalmente su propósito verdadero, ser el guardián que el oeste necesitaba, pero que la ley convencional no podía proporcionar. Era el balance entre civilización y wilderness, entre justicia y venganza, entre protección y destrucción. 10 años después de ver la primera masacre en su pueblo natal, Nathan Blackwood se había convertido en el mito que las madres usaban para asustar a los niños malcriados. «Compórtate, o el espectro vendrá por ti». Pero también se había convertido en la esperanza que los inocentes susurraban en sus oraciones. «Por favor, que alguien como el espectro nos proteja». Los horrores que había presenciado como niño no lo habían destruido. En su lugar, lo habían forjado en algo que el oeste nunca había visto antes. Un hombre que había abrazado completamente la oscuridad necesaria para proteger la luz, que había pagado el precio de su propia inocencia para asegurar que otros pudieran mantener la suya. Nathan Blackwood se había convertido en el vaquero más peligroso del oeste, no por accidente o por sed de sangre, sino por elección consciente y propósito inquebrantable. Y mientras el sol se ponía sobre Cedar Falls, en otra noche pacífica asegurada por su vigilancia constante, Nathan sabía que su transformación estaba finalmente completa. Era exactamente lo que el mundo había hecho de él, y exactamente lo que el mundo necesitaba que fuera.
A continuación tienes dos historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.